¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y muchísimas gracias por permitirme venir, aunque sea con mi yesito, a estar una noche más con todos ustedes. Gracias a mi compañero Félix Guillermo por echarme la mano que a mí me falta y a todos los compañeros que han hecho posible que esta edición continuara. Fíjense ustedes que en el 14º día de invasión de Ucrania, en que la Rusia de Vladimir Putin continúa cebándose con la población civil, ante el grito desesperado de su presidente Zelensky, yo podría comenzar el programa de hoy haciendo un conteo rápido de lo ocurrido con esas imágenes que ustedes ven repetirse hasta la saciedad en todos los noticieros. Podría contarles que, según Kiev, hay más de 12.000 soldados rusos que han muerto desde el inicio de esta guerra, injusta e injustificada, que las bombas del psicópata de Putin han llegado a destruir un hospital infantil en Mariupol, dejando heridos al menos 17 adultos y varios pequeños bajo los escombros, en una ciudad donde han muerto más de 1.200 civiles, que hay una enorme preocupación porque Chernobyl ha activado sus sistemas de seguridad ante el corte de la electricidad por riesgo de una fuga radioactiva, que Estados Unidos ha rechazado el anuncio de que Polonia ponía a su disposición sus cazas para que luego fueran entregados a Kiev, que el Reino Unido ha anunciado que va a proporcionar más misiles antitanques a Ucrania, que hay millones de desplazados o que los civiles atrapados por la guerra están siendo los verdaderos objetivos de este diablo rojo, hijo de Putin. Sin embargo, esos solo serían los titulares de una tragedia que va mucho más allá de lo que quienes solo consumimos esta violencia como espectáculo podemos imaginar. Porque es difícil pensar qué sentiríamos si de la noche a la mañana tuviéramos que ponernos en la piel de esos jóvenes, de esas mujeres, de esos niños, de esos ancianos ucranianos, del profundo dolor de los sentimientos rotos, de los proyectos, de los sueños desvanecidos, de ese quizá adiós para siempre a los esposos o hijos adolescentes que tras vernos alejarnos con lo opuesto, pues decidieran quedarse a defender con su vida la libertad de nuestra patria. Lo que está ocurriendo en Ucrania es un genocidio. Es el ataque indiscriminado de un demente acomplejado, cegado por su ego imperialista, que ha visto perder lo que iba a ser su invasión relámpago al segundo día. Porque jamás contó con el patriotismo de los defensores de Ucrania y de la voz de un verdadero líder, que resiste y que pide ayuda a gritos a una comunidad internacional que con la mano temblorosa es solidaria pero a la vez cómplice. Putin está midiendo fuerzas y nadie se va a atrever a ponerle realmente el cascabel al gato. A la locura de este Hitler, con estampaciones de Stalin, empeñado en reconstruir la Unión Soviética a como dé lugar, lanzando bombas de racimo contra civiles, corredores humanitarios y hasta centrales nucleares que cuestionan las leyes mismas de la guerra y que exigen de la comunidad internacional una presión extrema para frenar la barbarie. Zelensky despliega un coraje y una dignidad inéditos en un siglo en el que muchos prefieren a los caudillos, a los autócratas o a los payasos. Advierte que está protegiendo Europa porque Putin no va a parar en Ucrania. La paz no es la ausencia de la guerra, nadie está en paz cuando está sometido. La paz no está exenta de la guerra. Desgraciadamente hay muchos pueblos que todavía están oprimidos y no se dispara una sola bala. Pero para el programa de hoy quiero presentarles a mis invitados. Arthur Garfer, coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Arthur. Muy buenas noches, María, y me alegro verte de nuevo aquí en la televisión. Un placer. Y Luis Lauredo, ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Luis, qué placer también que nos acompañes. Igualmente, muy bien. A ver, yo estaba comentando antes que la barbarie que estamos viendo en Ucrania es insospechada. Estamos, por un lado, con una comunidad internacional, Luis, que es solidaria, pero que al mismo tiempo tiene ciertos temores de aplicar lo que se debería aplicar para defender la libertad y, sobre todo, la vida de tantos civiles. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero que nada, hago eco a cada una de tus palabras en la presentación de este programa. Solamente le añadiría que este criminal, le llamo yo el enano Stalin, acomplejado, es casi inconcebible que esté pasando en el año 2022. Segundo, que tenemos que estar conscientes que esto no es una guerra en Ucrania, estamos todos en guerra. Desafortunadamente regresamos a un estado de guerra donde todos en el occidente habíamos acomodado a una modernidad, una civilización nueva después de la caída del comunismo, que hubiese algún tipo de racionalismo en el mundo moderno globalizado. Obviamente queda este acomplejado, como tú bien dijiste, le digo mini Stalin, enano Stalin, que ha cometido un crimen contra la humanidad sin precedentes, lo estamos viendo todo en la televisión,
y que va a tener que pagar sus consecuencias muy pronto, si Dios quiere. Desafortunadamente, hay muchas causas y quizás en otro programa después que pase la crisis podemos hablar de algunos de nuestros errores en nuestras administraciones en los últimos 20 años, pero hoy en día en los Estados Unidos de América lo que tenemos que reenfatizar todos es la unidad, la unidad y la unidad. El fallo principal de este criminal me recuerda las palabras del almirante Yamamoto, el gran genio militar de Japón, que se puso el ataque a Pearl Harbor y les dijo al emperador que han despertado a un gigante. En este caso, nosotros en los Estados Unidos, esto nos ha despertado y con mucha suerte y gracias a la mano de Dios, ha unido en una coalición sin precedente, con la excepción la que hizo el presidente Bush padre cuando la guerra de la primera guerra del Medio Oriente, que se ha unido la Unión Europea que estaba dividida y toda la humanidad en contra de esta barbaridad. Lo que tenemos que enfocarnos ahora es cómo ayudar, estar consciente que hoy empieza, o sea, hace 14 días empezó un nuevo papel en nuestra historia y básicamente, me incluyo yo también, nos ha despertado a una realidad tristemente brutal. Así que, ya que tú dijiste, lo que sí más resalta, que es casi inconcebible, es el valor, la valentía, la sofisticación y la dedicación del pueblo de Ucrania y particularmente los miembros del ejército y los voluntarios. Efectivamente. Ahora, la guerra vuelve a Europa en pleno siglo XXI. Yo podría decir que casi con la misma repetición de errores que ocurrió en los años 30. De la misma manera que, por ejemplo, hubiera sido más fácil parar a Hitler en el año 36 que en el año 39, yo creo que Occidente debería haber parado a Putin en el 2014 cuando invadió Crimea. Hubiera sido el momento de rearmar Ucrania, hubiera sido el momento de parar esa dependencia energética de Rusia, de vaciar Londres y otras varias ciudades precisamente del dinero y las redes de poder del régimen criptocrático de Putin, y no se hizo. Mi pregunta, Arthur, es, tú eres coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Ya no estoy hablando de un país que pertenezca a la OTAN, estoy hablando de un país que está defendiendo la libertad. Estamos viendo auténticas atrocidades. ¿Por qué la comunidad internacional, por qué Estados Unidos no hace algo más drástico? ¿Por qué no hay cascos azules? ¿Por qué no se cierra el espacio aéreo? Cuéntame. Bueno, los Estados Unidos y esta administración, la política de ellos es de desescalamiento, o sea, no quieren seguir escalando o incrementando la posición de los Estados Unidos en contra de Rusia. Cascos azules, pues hemos visto que mundialmente nunca han funcionado, siempre son una organización sumamente corrupta cuando llegan sobre el terreno. Y sí entiendo que un no-fly zone aéreo funcionaría. Lo vemos funcionando presentemente en Siria, junto con los rusos. Y por lo tanto aquí se puede hacer un no-fly zone muy fácilmente, una zona de no volar, tomando en consideración unas latitudes y unas longitudes específicas. Putin presentemente, pues está, como le ha fallado su táctica. Bueno, no había una táctica, por lo menos, por lo tanto no existía una estrategia, y como no hay una estrategia, pues la táctica falla también. Pues ahora mismo está él recurriendo a ataques sobre la población civil con el fin de atacar la psiqui del centro de gravedad, que es la población ucrana, y tratar de prevenir que la ciudadanía, los ucranos, quieran continuar entrando en combate irregular contra las tropas rusas. Ahora, el asesinato impune de la población, Arthur, y te hago la pregunta a ti porque sé que te tienes que marchar, después conversaremos con Luis. El asesinato impune de la población, ese fracaso de los corredores humanitarios, desde la Cuarta Convención de Ginebra, eso se ha respetado y se están violando hasta los propios derechos de la guerra, la forma de hacer la guerra. ¿Hay realmente alguien que vaya a poner el cascabel al gato o vamos a tener que presenciar desde la comunidad de nuestros hogares cómo se sigue produciendo este genocidio? La única manera que vamos a poder ver un cascabel al gato es si la OTAN y sus aliados
tomen cartas en el asunto y tiene que haber una confrontación con Rusia. Estos eventos que han sucedido en Mariupol y que han sucedido en los últimos días, creo que ya hay sobre 1.500 civiles que han sido asesinados en este ataque, pues esa es la única manera que nos va a poner cascabel al gato. La pregunta es, ¿está la OTAN y sus aliados dispuestos a llegar a ese punto para poder hacer sentir el post-tratado de Versalles y el nuevo orden occidental o el nuevo comportamiento como se supone llevar a cabo en el mundo con ley y orden? Eso queda por verse. Otras opciones de ponerle la cascabel al gato puede ser internamente en Rusia. Puede ser que la población, al no poder tener acceso a su dinero, al crédito, a la comida, y también los oligarcas tampoco poder llegarle a sus propios dineros y sus propios fondos, que internamente pues haya entonces un movimiento para derrocar a Putin. Bueno, yo sé que la política tiene muchos aspectos, pero a veces no deja de sorprendernos, y más adelante quiero abordar precisamente ese tema, porque ¿con qué cara se castiga a un dictador, a un narcotraficante, a un tipo que obliga a su pueblo al éxodo, y por debajo de la mesa se trata de negociar con él? Es algo que yo como periodista me gustaría que me explicaran, porque de verdad no lo entiendo. Pues en medio del asedio están ustedes escuchando el himno nacional de Ucrania, interpretado por la banda sinfónica de la ciudad de Kiev. Fueron momentos que realmente erizan la piel. Solamente nosotros, desde casa, podemos imaginar lo que esta gente, esos patriotas que han decidido quedarse en su casa a defender su país, están haciendo precisamente para levantar el ánimo y la moral. Y yo hacía varias preguntas. Estoy con Luis Lauredo, ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Muchísimas gracias, Luis, por seguir con nosotros. Yo tengo muchas preguntas que desearía hacerte, porque obviamente tú como político te las sabes todas. La primera que me gustaría hacerte es, yo decía en mi monólogo que realmente la paz no significa que no exista la guerra. Hay muchos países que están oprimidos y no están en paz. Lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua, Corea del Norte, en Irán. ¿Cómo es posible? Y yo sé que la política a veces tiene muchos matices, no quiero decir que sea digna o indigna, pero tiene ciertos matices que sorprenden. ¿Cómo es posible condenar a un dictador, promover unas negociaciones de paz con Juan Guaidó y darle un bofetón con guante blanco como el que le han dado negociando con un narcodictador en Venezuela? Sí, eso es uno de los dilemas de la política exterior y la política, bueno, la famosa frase de Richard Nixon y Kissinger, de Realpolitik, que es una política enfocada estrictamente en los intereses inmediatos de los Estados Unidos. Y en este caso se puede usar para justificar eso en términos de recibir petróleo de Venezuela para ayudar más que a nosotros, a nuestros aliados en Europa que dependen del petróleo que estamos cerrándole de Rusia. Contraste con esa filosofía de la política exterior en los Estados Unidos, siempre ha habido una historia, un choque con la otra filosofía, le llaman del presidente Wilson, de que nosotros, que no somos un país imperialista, nunca ha habido el terreno de Europa está inundado de sangre norteamericana en 2 guerras mundiales y nunca queríamos y hemos tenido colonias y ni mucho menos, que nuestra justificación es la de defender a la democracia y que se reflejen los valores que fundó a este país. Entonces, agarrándome ahí, me inclino a la última. Claro, agarrándome a lo que tú estás diciendo, defender la democracia y los valores que hicieron este país, yo me quiero preguntar, honestamente, ¿con qué cara el presidente Biden está negociando con un narcodictador que no defiende esos derechos humanos y que no tiene absolutamente nada que ver con la fundación de esta patria? ¿Cómo es posible que se esté pensando en acercarse a Irán, o cómo es posible que se esté pensando en acercarse a Venezuela,
después de que han sido países condenados por administraciones anteriores. Incluso él comenzó con una política también de condena. ¿Cómo es posible que las cosas cambien de esa manera? ¿Cuál es el mensaje que piensan ellos que nos llega a nosotros como gente, no solo como periodistas, a la persona que está en su casa? ¿Qué clase de chiste es este? Desafortunadamente, como te decía anteriormente, hay una escuela que no tiene nada que ver con partidismo ni tiene que ver con ningún presidente en particular. Esta es una política que siguió a cabo, por ejemplo, el presidente Nixon cuando tomó un momento histórico que casi le dijeron traicionero cuando abrió a la China. Esa se justifica con este concepto de que hay en la política exterior solamente intereses y no valores. Yo personalmente me inclino hacia una combinación o me inclino más hacia las cuestiones de valores. Es una crisis inmediata que está respecto a la escasez del petróleo que aquí en los Estados Unidos no tenemos, en Europa que depende del petróleo ruso. Además de eso, Mariana Tay, el pueblo americano que está agotado de unas más que 12 años que estuvo involucrado en guerras en el Medio Oriente, y eso lo podemos discutir si fue bueno o malo más anteriormente, en otra ocasión, es un balance que tiene que hacer cualquier presidente de mantener el apoyo doméstico, y desafortunadamente hay gente que se enfoca solamente en lo que le está costando el galón de petróleo, de gas, de gasolina. Entonces, eso es un choque muy fuerte. Yo no creo que yo no comparto necesariamente en este momento, pero obviamente sé lo suficiente, ya que yo he trabajado principalmente con presidentes demócratas, como soy demócrata, pero también tuve la oportunidad de trabajar con el presidente Reagan y el presidente George W. Bush, de que los presidentes tienen decisiones difíciles y a uno de afuera es muy fácil criticar. Ahora, no, claro, y es lo que tú mismo estás diciendo. Esto no es una cuestión partidista contigo, bajo ningún concepto. Sí. No se trata de que sea un demócrata o un republicano, sino el concepto y el mensaje que de alguna forma se envía. Ahora, Luis, otra pregunta que se hace mucha gente es, quizá hay una cierta inacción para evitar una confrontación aún mayor con un personaje como Putin, que en estos momentos nadie sabe a ciencia cierta si es un bufón jugando a apretar el dedo del apocalipsis o realmente, después de lo que hemos visto, podría estar entre sus planes. Ahora, ¿parará en Ucrania? ¿Qué pasaría si no para? Lo que te quiero decir es que para mí yo soy mucho más militante, con una abundancia de conocimiento de la historia, de que esto es un momento totalmente histórico, sin ser dramático, súper histórico. Yo te diría que con la excepción de la crisis del 62, de la crisis de misiles de Cuba, donde hay que poner una línea roja, pero de las grandes. No aquí, porque la palabra línea roja se había usado anteriormente con mucha más inflexibilidad, y después que en esta época de 20 y pico de años posguerra fría, todos en el occidente nos acomodamos de que esa línea roja era semiflexible, porque no esperábamos a un enano Stalin, como además criminal, como el señor Putin. Esto yo creo que los Estados Unidos tienen que decir, e incluso, que Dios me perdone, incluso que se sepa de que estamos dispuestos a una guerra nuclear, porque si no, la vamos a tener que confrontar más adelante. Hay momentos en la historia, pasó en el 61 cuando Rusia cerró a Berlín, pasó en el 47 cuando trataron también de cerrar a Berlín, y te puedo dar muchos ejemplos cuando los presidentes dijeron hasta aquí, y cuando dijeron hasta aquí quiere decir hasta aquí o aprieto el botón, porque nosotros no somos un país agresivo. Esto para mí no es una guerra como cualquier otra o como la que tuvimos en el Medio Oriente. Esto nos va a definir los próximos 20 años, en la línea afuera obviamente, de Ucrania, y podemos entrar en discusión de por qué no está en la OTAN, pero tocar un dedo, tocar a un país de la OTAN, tenemos que tener la automática declaración de guerra que está dentro de la cláusula número 5 de esa organización. Desafortunadamente, podemos hablar, OTAN le ofreció a Ucrania
entrar, y hubo un presidente corrupto en Ucrania, era un puppet del señor el mini Stalin, y que se fugó, además que era corrupto como todos ellos que son, además de ser criminales, son corruptos, como tú sabes. Sí, desgraciadamente. No, mira, te digo esto, te dejo este pensamiento, porque a veces en el mundo moderno de demasiada información, cosas increíbles se nos olvidan. En la historia del mundo, incluyendo todos los criminales en la Unión Soviética, Hitler, nunca hubieron sanciones personales contra jefes de Estado. Pero es relevante porque estos señores tienen billones de dólares robados en el exterior. Tú nunca viste que Stalin tenía billones, era criminal, vivían bien, Khrushchev, los hijos han vivido. O sea, esto es una mafia. Totalmente, una mafia que además, desgraciadamente, sigue todavía moviendo sus tentáculos y el problema es hasta dónde va a llegar. Gracias, Luis Lauredo, por habernos acompañado. Y una reflexión muy cortita, porque tengo 20 segundos que quisiera hacerle. Yo creo que quizá una de las cosas que no pensó nunca Putin es que esta invasión relámpago le va a salir de la forma que le ha salido. Y en Rusia, a pesar de la censura y a pesar de que los medios de comunicación que no digan lo que el oficialismo quiere, penados incluso con 15 años de cárcel, se están levantando en grandes ciudades del país. Hemos visto miles y miles de detenidos en toda Rusia. El bolsillo les está apretando también por esas sanciones y esos oligarcas le están dando la espalda. Quizá ese sea el secreto interno para poder acabar con este déspota